Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión voy a explicarles unos algoritmos que les había propuesto en un trabajo reciente. Les había recomendado los programas LPP, PCInt para pseudocódigos, podían usar cualquiera de los dos. Para los diagramas de flujo les recomendaba DFD. En esta ocasión voy a explicarles los algoritmos en las tres diferentes programas. Comenzamos con el condicional simple, que nos dice leer dos valores distintos, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. Vamos a iniciar con el LPP. Aquí está el LPP, ya el algoritmo ya lo tengo hecho para efectos de ahorrar tiempo. Voy a hacer la repetida explicación, obviamente. Este algoritmo comienza con la declaración de variables. Se coloca el tipo de dato, en este caso entero porque son números enteros, n1, n2. El nombre de las variables puede ser diferente siempre y cuando no comience por un número, porque nos puede generar un error. Entonces, vamos seguidamente con la instrucción inicio para comenzar el algoritmo. La instrucción escriba, que muestra en pantalla lo que le pongamos, ya sea un texto o ya sea el valor de una variable, pero en este caso es un texto que va entre comillas, que dice ingresa primer número. La instrucción lea, donde se debe colocar por teclado el valor correspondiente a ese primer número, para este caso. Asimismo, hacemos para el segundo valor. Escriba, con el texto ingresa segundo número, y la instrucción lea para digitar el segundo número. Acto seguido, se coloca la instrucción si, que verifica a través de la condición si n1 es mayor que n2. Entonces, si se cumple esa condición, es decir, que si el primer número ingresado es mayor que el segundo, va a mostrar en pantalla que el mayor es n1. Muy importante colocar la coma para poder concatenar o unir el texto con el valor de la variable n1 en este caso. Si no se coloca la coma, nos va a mandar un error. Entonces se coloca el fin sí para terminar el condicional y el fin para terminar el algoritmo. Compilamos, compilar es para que cargue memoria y valide si no tiene errores. Si no sale nada, como en este caso, quiere decir que no hay errores. Luego ejecutamos, se nos abre la pantalla para probar este algoritmo. Ingresamos el primer número, vamos a ponerle que sea 6, segundo número que sea 4, el mayor es 6. Aquí nos muestra 6 porque es el primer valor ingresado y aparte es el mayor. Pero ahora, si hacemos que el mayor sea el segundo número, vamos a invertir los 4 y 6, no nos va a mostrar ningún mensaje. Pero ya sabemos que el segundo es el mayor. Porque al ser un condicional simple, pues no se coloca el valor que corresponde cuando la condición no se cumple. Pero ya se sobreentiende que si no muestra el valor, quiere decir que el segundo valor, en este caso la variable n2, es la mayor. Hacemos el mismo ejemplo en DFD. Inicialmente en DFD, pues aquí se los muestro, le damos a través de la herramienta de asignación, este rectángulo que vemos acá. Asignación, asignamos las variables n1 y n2,
se les pone un valor inicial de 0. Voy a mostrárselos acá, aquí, n1, n2 y se le pone 0 a cada una de esas variables. Esto es simplemente como para indicar que son variables numéricas. A través de la acción, imagen que vemos acá, que es como una especie de un cono, se va a poner lo que se va a visualizar en pantalla. Es como el escriba del LPP. O sea, la salida es lo que vamos a ver en pantalla. A diferencia de LPP, aquí no se usa comilla doble, sino comilla sencilla. Le damos a aceptar. Y a través de este es como un trapecio, le damos la lectura de la primera variable, en este caso n1. Aquí se coloca n1 para que se digite por teclado el primer valor. Lo mismo hacemos con el segundo valor, con salida y con la lectura de del segundo valor, en este caso la variable n2. Con el condicional, que es el rombo este que tenemos acá, le especificamos una condición, en este caso n1 mayor que n2. La condición verdadera puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, en caso de que se cumpla la condición. Aquí en este caso está en la derecha. Vamos a aceptar. Y al costado derecho ponemos otra salida. El texto dice que el mayor es, igual que en el LPP se usa la coma. La diferencia son las comillas, que en el LPP son comillas dobles y aquí es comilla sencilla. Y se une con la variable n1. Aquí en este caso no se coloca o no se recomienda colocar espacio después de la coma. Se da a aceptar y podemos probar paso a paso, es decir, viendo cada sección y probando que no haya errores. Pero como este algoritmo no tiene errores, porque ya lo he probado antes, simplemente lo ejecutamos de una vez. Aquí nos pide que digite el primer número, damos continuar o enter, cualquiera de las dos. Ingresamos el primer valor, vamos a ponerle 6. Segundo número, 4. Va a mostrar que el mayor es 6. Continuar y termina el algoritmo. Ahora, invertamos los valores. 3, 4, 6. Se determina el algoritmo. ¿Por qué? Porque no le hemos asignado una salida en caso de que la condición no se cumpla. Ahora veámoslo en PCInt. En PCInt, el condicional simple, bueno, aquí en PCInt, todo el algoritmo comienza con la palabra proceso. Y aquí se le coloca el nombre del algoritmo. Muy importante no dejarle espacio. Si quieren un nombre que tenga más de una palabra, pues en vez de dejar espacio, colócanle un guión bajo para que no les muestre error. Definen las variables de esta manera. Como son enteras, entonces definir el nombre de la variable como el tipo de dato. En este caso, definir A como entero y definir B como entero. Y al igual que en LPP, se usan las instrucciones escribir y leer indistintamente. Digita valor 1, leer A, y digita valor 2, leer B. La instrucción sí, con su respectiva condición, leer A mayor que B. Debo aclarar que aquí utilicé A y B, pero perfectamente se puede usar N1 y N2. Es más, vamos a hacerlo de una vez, para que vean que también se puede hacer. Tenemos que N1 mayor que N2 y el
mayor es N1. Vamos a darle guardar. Aquí lo mismo, el paso a paso, para que vayan verificando parte por parte, que no tenga un error. Pero como este ya está verificado, entonces le damos ejecutar. No se fíen tanto de los errores que pueda mostrar acá, porque esto salió porque hice unas modificaciones acá en el código, pero para probarlo simplemente lo ejecutan. Entonces valor 1, 6, valor 2, 4, mayor es 6. Ahora, probemos nuevamente. Valor 1, 4, valor 2, 6. Se finaliza. ¿Por qué? Igual que en los otros ejemplos que hicimos con los otros programas, pues nos está especificando la salida para cuando el segundo valor es el mayor. Ese es el condicional simple. Ahora veamos el otro ejercicio que dice leer dos valores y almacenarlos en las variables a y b respectivamente. El algoritmo debe imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Ya este es un condicional compuesto. Vamos a mirarlo en el EPP, el condicional compuesto. Es muy parecido, casi que igual al condicional simple, sino que se le agrega la parte si no. Si no, escriba que el mayor es b. Es decir, que el anterior nada más tenía cuando el primer valor era el mayor, y cuando era el segundo pues no lo iba a mostrar. Entonces este si no representa cuando la condición inicial no se cumple. Entonces si no se cumple pues muestre que el mayor es b. Lo probamos, compilamos, no hay error, ejecutamos, vamos a poner los mismos valores para que, aunque pueden poner diferentes. 6, valor A, valor B, 5, 4, el mayor es 6. Listo. Ahora vamos a invertirlos. 4, 6, mayor es 6. O sea que ya aquí no importa cuál valor se ingrese primero, porque siempre va a mostrar cuál es el mayor. Vamos a verlo en el DFD. Bueno, aquí le hice unas modificaciones a la anterior. Vamos a darle que no. Abrimos el compuesto. La definición de las variables de tipo entero. Entonces se le pone valor inicial 0. Los mensajes de salida, digita valor de A. Se lee A. Se muestra el mensaje digita valor de B. Se lee B. Y se coloca el condicional con la condición de A mayor que B. En la derecha, en este caso, va a mostrar el sí. Entonces, ya aquí tiene cuando se cumple la salida, lo que debe mostrar cuando se cumple la condición y cuando no se cumple. Entonces, si se cumple, el mayor va a ser A. Si no se cumple, el mayor va a ser B. Probamos. 6, 4, mayor es 6. Vamos a probarlo con valores diferentes, pero esta vez vamos a poner que el mayor sea B. Entonces A vamos a ponerle que sea 5 y que B sea 10. El mayor es 10. O sea que independientemente del orden en que se ingresen los valores, siempre va a mostrar el mayor. Hagámoslo con PCInt. Con PCInt, el compuesto mayor que de dos valores, ¿sí?
Es lo mismo que habíamos visto en el EPP, pero agregándole el si no. Si no, el mayor es B, pero el resto todo es igual. Probamos. 5, 3, el mayor es 5. Probamos. 30, 60, el mayor es 60. Hasta aquí hemos visto ejemplos de condicional simple y condicional compuesto. Ahora veamos la hipotenusa de un triángulo conocidas las longitudes de sus dos catetos. Recordemos que la hipotenusa es el lado formado por los catetos que son, perdón, los catetos entre sí forman un ángulo recto y el otro lado del triángulo, es decir, el lado que une a ambos catetos es la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, de un triángulo rectángulo. Normalmente, claro está, porque no siempre los catetos tienen la misma medida, pueden ser diferentes. Entonces, abrimos el de la hipotenusa. Tenemos que A y B, que son los catetos enteros, pueden ser reales, en este caso yo los considero enteros, y C y D, que son dos variables reales, es decir, que pueden contener valores decimales. Puse estas dos variables porque una va a ser, la suma de los cuadrados de ambos catetos y la otra va a calcular la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos, que es el valor de la hipotenusa. Entonces se digita el primer cateto, se digita el segundo cateto, a C se le asigna la suma de los cuadrados de ambos catetos y a D se le asigna el valor de esa suma de los cuadrados de los catetos y se le eleva a la 1/2, es decir, se le saca la raíz cuadrada. Y se muestra que la hipotenusa es D, o sea, el valor de D. Vamos a probarlo. Vamos a poner que 3 es el cateto A, cateto B vamos a ponerle que sea 4, luego la hipotenusa va a ser 5. Esto es correcto, ¿por qué? Porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. La suma de esos cuadrados da 25, o sea, 9 más 16, 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, que equivale a la hipotenusa. Lo hacemos en DFD. ¿No? Hacemos las mismas asignaciones A, B, C y D. En DFD, si necesitamos asignar más de 3 variables, pues simplemente cogemos otro cuadrado rectángulo para asignar, como en este caso. Se muestra el texto digita cateto A, se lee A, el cateto A, se muestra digita cateto B, se lee B, y aquí hay algo muy, muy importante. DFD tiene cierta limitación con algunas funciones, a no ser que de pronto en el manual haya una forma de hacerlo y no me haya percatado, pero bueno, en este caso se puede hacer así, que la variable c asigne la suma de los cuadrados de ambos catetos, es decir, a por a más b por b. Es importante encerrarlos en paréntesis para que se pueda cumplir la jerarquía de los operadores, es decir, lo que está dentro de los paréntesis se tenga prioridad, se calcule primero. Es decir, primero se multiplican y luego se suman. Al ya tener C un valor determinado por esta operación, se calcula la raíz cuadrada. DFD reconoce la raíz cuadrada a través de la instrucción sqrt, que más o menos viene siendo el nombre de la función en inglés.
O sea, la SQRT entre paréntesis C, es decir, la raíz cuadrada de C. Finalmente, se muestra que la hipotenusa es D. Probamos. Entonces colocamos dígito cateto A, 3, cateto B, 4, la hipotenusa es 5. Probamos con PCI. Vamos a cerrar estos de acá. Hipotenusa en PCI. Las 4 variables. Entonces, se definen las A y B como enteros y C y D como reales. Se digita el cateto A, el cateto B. A C se le asigna la suma de los cuadrados de ambos catetos y a D si se le calcula la raíz cuadrada de C. En este caso, PCIN sí reconoce la instrucción raíz como una raíz cuadrada. Entonces, calcula la raíz cuadrada de C y la muestra al final. Probamos. Cateto A, 3, cateto B, 4, la hipotenusa 5. Determinar el área de un rectángulo dado sus lados A y B. Este está mucho más fácil porque simplemente necesitamos calcular los dos. Necesitamos leer los dos primeros valores, o sea, el largo y el ancho. Y para calcular el área del rectángulo, entonces definimos como entera los tres. Aunque aquí podría ser reales también. Yo lo tomé como enteros. Aquí podrían ser reales también. Entonces se digita el lado A y el lado B. Se le asigna C la multiplicación de ambos lados y se imprime el resultado de C que equivale al área del rectángulo. Entonces vamos a poner que sea 5, 4, o sea, que el lado A sea 5 y el lado B sea 4, o sea, de ese rectángulo. Luego el área va a ser 20, porque es la multiplicación de ambos. Lo hacemos con DFD. Vamos a abrirlo acá. Rectángulo. Aquí está la asignación de variables, la lectura del primer lado, la lectura del segundo lado, la asignación de la C que va a imprimir el área y finalmente la impresión en pantalla del resultado. Digita lado A, vamos a ponerle que sea 5, lado B que sea 4, el área del rectángulo es 20. En PCIN el mismo procedimiento. Entonces área del rectángulo, A y B como enteros y área como real. Aquí sí pues hice una modificación. Ya eso va a depender de los valores que se ingresen. Entonces lado A 2, lado B 4. Entonces el área del rectángulo va a ser 8 porque es la multiplicación de ambos lados. Aquí pues le cambié el nombre a la variable. Pues como les dije, la variable puede tener cualquier nombre siempre y cuando no comience por un número o por un carácter especial. Bueno, en algunos casos puede haber excepciones, pero yo recomiendo que comience con una letra. Pasamos al último ejercicio, el cual es para determinar el área de un círculo dado su radio, R. Entonces, abrimos aquí el área del círculo. Entonces, colocamos a R entera, podría ser real, yo la considero como entera. Y dos variables tipo reales que sean A y pi. Recuerden que la constante pi tiene un valor de 3.1416 y una cantidad de decimales que, bueno, en este caso no es necesario colocarlos. Entonces se digita el radio, se lee R
se le asigna pi el valor correspondiente, que es el valor de la constante, y al área se le asigna pi por radio al cuadrado, que es la fórmula para el área de un círculo. Y se imprime la variable a, que corresponde al área del círculo. Entonces ejecutamos, entonces vamos a poner que radio sea 4, el área del círculo es 50.27, no las manda instantáneamente. Para el caso de DFD, área del círculo, digitamos el radio, o sea, lógicamente la asignación de las variables, a pi ya aquí se le asigna un valor constante, pero a pi en este caso no se le coloca coma sino punto, por sintaxis del lenguaje, DFD en este caso. Radio se le asigna al área la correspondiente fórmula. Entonces pi por radio cuadrado, en este caso radio al cuadrado se representó con r por r. Ustedes podrían probar con el circunflejo, o sea, el signo este de acá, pero bueno, no voy a ponerme a probar en este caso, simplemente como para que prueben si de pronto les funciona. Y aquí la impresión del área del círculo con su respectiva variable. Ejecutamos, digita radio, voy a ponerle 4, el área del círculo es 50,2656. Bueno, en el anterior, o bueno, en algunos programas les puede salir 50,27. No está mal, simplemente es una aproximación. Y en PCIN, vamos a cerrar acá, el área del círculo, en PCIN. Lo mismo, se define radio y el área. En PCIN no es necesario definir a pi como una variable porque ya aparece almacenada, el lenguaje ya la reconoce como un valor constante. Entonces por eso simplemente se coloca área igual a pi por radio elevado al cuadrado. Aquí sí PCIN reconoce el circunflejo como para elevar. Se imprime el área del círculo y su respectiva variable, o sea, el texto y el valor de la variable. Probamos 4 radio, 50, bueno, aquí, 26 y un poco de decimales, bueno, ya es por el valor que ya viene predefinido para la constante pi, en este caso. Y bueno, muchachos, esta ha sido la explicación. Espero les haya servido para entender el uso de estos 3 programas que les va a servir mucho para construir algoritmos. Gracias por su atención.